¿Cómo están todos ustedes? Nosotros listos para hablar de los desafíos y las oportunidades que tenemos como país en materia científica, en momentos donde el mundo entero se pregunta, por ejemplo, ¿qué hacer con la inteligencia artificial? Y qué mejor que tener esta conversación con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a MOL TV. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Muy contenta de estar acá. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ministra, la tercera ministra en la cartera en un poquito más de un año. Bueno, dicen que la tercera es la vencida, pero ¿por qué cuesta tanto tener un ministro de Ciencia? Es un ministerio joven. El Ministerio de Ciencia tiene pocos años de vida. Somos el hijo más chico de la familia. Y los ministerios, las instituciones en general, requieren de tiempo de maduración. Requieren, como los adolescentes, ¿verdad?, encontrar su destino un poco. Y eso además en un gobierno que ha ido también evolucionando su foco. Yo creo que eso explica los cambios que hemos tenido. Eso también explica cómo los distintos ministros que hemos pasado por la cartera hemos ido aportando con diversidad de miradas en un ministerio que hoy día es cada vez menos joven, pero todavía no llega 100% a la adultez, digo yo. ¿Ha evolucionado también el foco del Ministerio de Ciencia? ¿Qué cosas de los exministros, el ministro Salazar, la ministra Díaz, usted va a reciclar, por así decir, y qué cosas va a cambiar y dejar de lado? Yo creo que más que el foco en los temas, lo que evoluciona es el foco en la forma en cómo trabajamos. El presidente Boric dio un mandato súper claro para su segundo año de gobierno, que era poner mucho énfasis en los temas de gestión, que eso es algo que yo tengo por trayectoria. Llevo muchos años trabajando en el sector CTCI, fui directora de la NIT durante un buen tiempo y por lo tanto, si hay algo que yo sí sé hacer por experiencia, digamos, es poder llevar y hacer avanzar desde la gestión las distintas políticas. Entonces, desde ese espacio estamos recogiendo todo el trabajo que hizo el ministro Salazar y la ministra Díaz y proyectando todos esos diseños que ellos hicieron y los proyectos que alcanzaron a dejar encaminados, proyectarlos hacia adelante. ¿No le pesa, por ejemplo, el no ser científica para esta tarea que le entregó el presidente? Es una gran pregunta. Me la han hecho recurrentemente. Yo creo que no. Creo que la diversidad de miradas aporta, y así lo dice la misma ciencia, pero además creo que es súper importante entender que el Ministerio de Ciencia es un ministerio que hace políticas públicas, que no hace ciencia. La ciencia lo hacen los científicos, la tecnología lo desarrollan los investigadores de la universidad, las empresas que se dedican a tecnología. Nosotros como ministerio tenemos que entender esos procesos, necesitamos entender cómo funcionan y a partir de ahí diseñar políticas públicas. Y por lo tanto, yo diría que más que ser abogado o no ser abogado, en mi caso pesa mucho el que conozca muy bien el sector, y lo conozca desde la administración pública hace ya muchos años. Ministra, hablemos del momento. ¿Qué le parece este panorama mundial en el que le toca asumir esta misión, donde las alarmas por inteligencia artificial, también las voces que buscan que se frene su desarrollo, y todo lo que ha sucedido con ChatGPT es pan de cada día en los distintos gobiernos del planeta? Y yo te agregaría a inteligencia artificial los temas de cambio climático, que también están presentes como un eje de cambio y de revolución, en el fondo, en la forma en cómo hacemos política pública y cómo nos proyectamos como especie, y los problemas asociados a la democracia, que también están siendo un tema de debate a nivel internacional y que nos obliga, desde el conocimiento, a entender todos esos factores. Es desafiante, por supuesto que es desafiante, y requiere de una flexibilidad no menor, de tratar de estar siempre al día con lo que ocurre, pero también de dejar atrás los prejuicios que uno tiene y realmente sorprenderse con la tecnología, pero también tener la mente abierta constantemente a entender las distintas miradas y las alertas de riesgo. Sin entrar en pánico, por supuesto, porque ahí perdemos todo, pero sí comprendiendo lo que ocurre, y eso es muy desafiante. ¿Qué opinión tiene usted de ChatGPT, por ejemplo? Lo uso recurrentemente para probar, para estar actualizada de cómo está funcionando, y porque creo que ¿no? Es impresionante. Pero al mismo tiempo, mire, un periodista que me entrevistó hace algunas semanas atrás lo describió como un alumno mediocre, y yo me apropié de esa definición. Y la razón es bien sencilla, es que si uno pone atención, claro, es impresionante porque entrega mucho contenido de una manera muy rápida y muy bien sistematizada. Pero, en mi opinión, y aquí varios quizás expertos en inteligencia artificial no estarán de acuerdo conmigo, pero es poco creativo. Como un alumno que es mediocre, un alumno que puede repetir lo que sabe, que puede quizás hacer buenas conexiones, pero que no necesariamente empuja la barrera del conocimiento ni te sorprende con las respuestas. Yo creo que en esa capacidad de sorpresa, en ese entender
más allá del conocimiento que uno tiene, en dar esos saltos de conocimiento, que es algo muy característico del humano, es algo que ChatGPT, al menos yo, no lo encuentro. Claro, el tema ahí es que, ok, digamos que es un alumno mediocre, pero ¿estamos todos capacitados para ser los profesores competentes que distinguen a un alumno mediocre? Y ese es el principal desafío. Yo te diría que con esta tecnología y con todas, si somos capaces de generar pensamiento crítico, de hacernos las preguntas. Alguien le leía este fin de semana, no me acuerdo quién, ando robándome ideas de otras personas, qué horror. Pero alguien le leía, si nosotros fuéramos capaces de enseñarle a nuestros niños a criticar lo que dice ChatGPT y a complementar lo que dice ChatGPT, como dos verbos de acciones que son completamente humanas, entonces lo que estamos generando es ese pensamiento crítico, es entender que lo que la máquina nos responde no es necesariamente una verdad, sino que es un insumo para nosotros construir nuestra propia opinión respecto de las cosas. Y ahí el desafío es gigantesco. Y ahí se pone entretenido el trabajo, ¿verdad? Porque ya no es sobre la tecnología, sino que es como país, como humanidad, nos preparamos para poder ser usuarios y protagonistas de estas tecnologías y usarlo en beneficio nuestro, digamos. Lo que sucede es que, más allá de lo que puede significar en nivel educativo, países como por ejemplo Italia lo están prohibiendo porque además han crecido las alarmas respecto a temas de seguridad. O sea, aquí ya salimos de lo educacional, los trabajos para la universidad, si es plagio o no. ¿Qué pasa con los temas de seguridad y estos desarrollos de inteligencia artificial? Mira, son todos campos que tenemos que explorar y comprender. Yo creo que todas las tecnologías, cuando apareció Internet, muchos decían esto va a cambiar completamente la forma en cómo vivimos, y efectivamente la cambió para bien o para mal. Yo me declaro optimista siempre y tiendo a pensar que para bien, con riesgos por supuesto, y por eso hoy día hablamos de ciberseguridad y otras cosas. Con inteligencia artificial yo creo que ocurre un poco lo mismo. Al menos en el caso nuestro estamos observando con mucho cuidado la reacción de otros países, estamos identificando y siguiendo permanentemente la discusión internacional, pero también nosotros contamos con una política de inteligencia artificial que hoy día está siendo actualizada y que es un documento vivo que está en constante revisión, en el fondo. Contamos con capacidades en materia de inteligencia artificial, desde personas que se han ido a formar afuera, centros de investigación, proyectos de investigación, universidades que ya tienen grupos que están entendiendo y trabajando con inteligencia artificial. Entonces, creo que es importante observar, es importante estar muy alerta, muy atento a lo que está ocurriendo, y es importante hacerlo a partir de las capacidades que ya tenemos en nuestro país. Ese es un poco el trabajo en el que estamos en el Ministerio y, como le decía, mirando lo que ocurre en los otros países. ¿Hay algún país que esté mirando con mayor atención que el resto? Yo diría que todos en general. Lo que ocurrió con esta carta de estos expertos en tecnología que llamaron a poner pausa, creo que generó y prendió muchas alertas en muchos espacios. Estamos observando qué pasa con eso. El caso de Italia, por supuesto, es algo a mirar, pero mira, es súper fácil decir vamos a mirar lo que hace Estados Unidos y lo vamos a copiar, o nos vamos a quedar con este pedazo de la información. Hay complejidades que es necesario comprender antes de reaccionar así impulsivamente respecto de los temas. Y creo que en particular con las tecnologías, ese proceso de comprensión es fundamental y el entenderlas desde lo global. Yo creo que, volviendo a esta idea del Internet, ¿verdad? Que Internet nos cambió la vida. Yo creo que una de las cosas que hizo fue que nos puso en un contexto global inmediatamente. Y eso uno no se puede olvidar. O sea, si a mí me dicen, pero es que Chile debería prohibir el uso de la inteligencia artificial. Yo digo, mira, ok, exploremos esa línea de pensamiento. ¿Cómo lo prohíbo? ¿Cortamos acceso a Internet? ¿Cortamos el acceso a ChatGPT? ¿Lo prohibimos en qué espacio? ¿Qué impacto tiene eso respecto de las regulaciones globales? ¿Cómo conversa eso con una economía como la nuestra que está conectada con el mundo? ¿Qué significa para nuestras universidades y nuestros centros de investigación? Entonces, creo que es importante hacerse las preguntas. Y por suerte, y digo por suerte y porque somos un país que durante muchos años ha invertido en investigación y desarrollo y que tenemos muy buenas universidades, tenemos a gente que comprende los temas, que está investigándolos y que hoy día apoyan al Ministerio precisamente en entender esas preguntas y eventualmente encontrar respuestas. Y en ese trabajo, entendiendo que es muy prematuro todavía y esto avanza muy rápido, ¿ve más posible que se legisle en torno a estos usos de inteligencia artificial? De nuevo, que se legisle respecto de los usos, a mí me cuesta imaginarlo, yo siendo abogada.
creo que cuando hablamos de regulación es importante siempre volver a lo básico. Lo que se regula son los comportamientos, no se regulan las cosas. Y esa distinción es súper importante. Yo no puedo decir prohíbo ChatGPT. Yo lo que podría decir es que en ciertas circunstancias, ciertos usos podrían o no podrían estar aceptados. Es como cuando hablamos de privacidad. Yo no protejo los datos personales porque son datos personales, los protejo porque están asociados a conductas que en la sociedad consideramos que no son adecuadas, como por ejemplo discriminación. Entonces, creo que es responsable desde este ministerio decir, reflexionemos, pensemos, comprendamos, veamos qué nos aporta la ciencia y el conocimiento y a partir de ahí generemos regulaciones que sean propias a nuestro estadio de desarrollo, a nuestro rol en el contexto global, al estado de avance de la tecnología en nuestro país, a la cantidad de investigadores que tenemos, al rol que le damos a la inteligencia artificial en nuestro proceso de desarrollo. Respecto a esto mismo, por los temas de seguridad, las alarmas que enciende, algunos países están prohibiendo el uso de TikTok en autoridades gubernamentales por temas de seguridad. Eso, ¿qué le parece? De nuevo, no tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver con procesos geopolíticos, tiene que ver con contextos globales, donde tenemos a China por un lado y a Estados Unidos por el otro, con discusiones que superan con creces la tecnología. La tecnología es una herramienta que puede ser usada de distintas maneras. Cuando se comprenden todos esos factores es cuando realmente podemos decir, mira, esto hay que regularlo, hay que prohibirlo o no prohibirlo. Pero de nuevo, en el contexto global, entendiendo las particularidades de cada país, y eso es lo que nosotros como ministerio estamos empujando, tratar de entender qué significa para nosotros desde el conocimiento y la tecnología que tenemos en Chile. Ya, o sea, podríamos decir que hay mesas de trabajo en el Ministerio de Ciencia abordando estas temáticas, TikTok, ChatGPT, inteligencia artificial. Hay hoy día una política de inteligencia artificial, que fue la política que quedó del gobierno anterior. A mí me tocó ser parte del diseño de esa política. Usted trabajó con el exministro Doku. Exacto, sí. Cuando era directora de la NIT, yo fui parte del grupo experto que elaboró esa política. Esa política tiene la característica de ser bastante amplia y considera condiciones habilitantes, es decir, generar capacidades para entender y desarrollar inteligencia artificial, pero también contempla aspectos vinculados con la ética y la regulación asociada a la inteligencia artificial, que era algo que ya nos preguntábamos hace un par de años. Esto está en constante evolución y por lo tanto es necesario revisarlo frecuentemente. Hoy día la subsecretaria está liderando un proceso de actualización en el que va a participar distintos organismos internacionales, que ya va a anunciar prontamente, pero en paralelo estamos en permanente conversación con los expertos que fueron parte de esta primera mesa, porque estamos todos mirando y tratando de entender. Yo me sumo en ese proceso, digamos, estamos todos tratando de entender qué significa. Ahora, ¿cuál es la gracia de hacerlo así? A lo mejor se preguntarán, pucha, pero si Italia ya lo está prohibiendo, ¿por qué estamos esperando a darle tanta vuelta, digamos? Y es porque con estas cosas hay que ser cuidadosos. Yo creo que de nuevo, el regular las tecnologías en sí mismas, en lugar de comprender los comportamientos que hay detrás, el decir esta tecnología puede ser perjudicial sin preguntarnos qué estamos haciendo para empoderar a las personas en el uso crítico de esas tecnologías, son formas de ver el avance tecnológico que cambian. Y creo que desde el Ministerio de Ciencia tenemos la obligación de hacerlo desde el conocimiento. Y desde el conocimiento nos dicen, hay que estudiarlo, hay que conversarlo, hay que ponernos de acuerdo, hay que mirar lo que pasa afuera y luego hay que reaccionar. Entendiendo también la urgencia. Entendiendo la urgencia, pero volvamos al tema de la urgencia. Estas son tecnologías que avanzan muy rápido, que cambian nuestro quehacer diario permanentemente. Si nosotros actuamos sobre la urgencia y decidimos regular ChatGPT con su nombre, pasado mañana va a haber otra cosa. Va a haber un nuevo chat o no sé, o va a haber una nueva desarrollo de algo así. De nuevo, porque es el comportamiento humano asociado a la tecnología, no es la tecnología en sí misma. Y eso es la parte que tenemos que comprender. Ministra, hablemos de otros de los temas que me imagino que están conversando en el Ministerio. ¿Cuál diría usted que hoy son sus prioridades? Y entendiendo también lo que ya se hizo con los ministros anteriores. Mira, yo te diría que hay dos ámbitos de trabajo que son priorizados. Uno tiene que ver con mantener el sistema sano, ¿verdad? Este es un sistema, y digo un sistema porque son muchas piezas, ¿verdad? Son las universidades, los centros de investigación, los investigadores, las empresas de base científica tecnológica, el mismo ministerio. Y que funcionamos conectados unos con otros y que tenemos que mantener siempre
bien financiado, asegurándonos que las brechas estén cubiertas, que tengamos participación de género, que haya investigación en todas las líneas. Si no hubiésemos pensado hace 10 años atrás de que la inteligencia artificial podía ser un tema, hoy día no tendríamos ni centros de investigación ni investigadores en esa materia. Entonces, eso hay que mantenerlo sano y eso es una línea de trabajo permanente. Y por el otro, está uno que es un mandato del presidente, es la prioridad de gobierno que tiene que ver con el desarrollo productivo sostenible o este nuevo modelo de desarrollo. Hay una apuesta y hay una promesa de avanzar en que el desarrollo económico del país sea en protección de la biodiversidad, respetando la naturaleza y asegurando que nuestros hijos tengan un país o un mundo donde vivir, y que por el otro lado se haga cargo de las brechas de desigualdad que sabemos que existen. Alguien se preguntará, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con ciencia? Y tiene todo que ver con ciencia y con tecnología, porque es el conocimiento el que nos permite entender cómo mejoramos la participación social, cómo hacemos sociedades y comunidades más resilientes, cómo logramos que todos nuestros territorios participen de los beneficios. Es la ciencia y la tecnología la que nos permite comprender la biodiversidad que hay que cuidar y también la que le permite a nuestra industria, por ejemplo, avanzar en descarbonización. Entonces, el ámbito en el que trabaja el Ministerio es completamente habilitante para esta idea de nuevo modelo de desarrollo y desarrollo productivo sostenible. Para cumplir con la promesa del gobierno ecológico. Para cumplir con la promesa del gobierno ecológico, para cumplir con la promesa de un gobierno feminista y por lo tanto, junto con mantener el sistema sano, estamos poniendo todos los énfasis que se requieren para que el desarrollo científico-tecnológico que se financia particularmente con fondos públicos avance en esa dirección y contribuya a este objetivo país. Y de parte del Estado, ¿están los recursos para eso después de lo que sucedió con la reforma tributaria? Es un desafío, no es secreto para nadie que hay un compromiso de avanzar en aumentar significativamente el presupuesto al 1%. En investigación y desarrollo, en avanzar al 1%. Es un desafío porque efectivamente esto no es algo que se paga una vez. Avanzar en financiamiento de investigación y desarrollo no es como hago un cheque de una vez, lo gasto y construyo un edificio, sino que es un financiamiento permanente. Y como es permanente, requiere de fuentes de financiamiento permanente. Y ahí, por supuesto, que entra la reforma tributaria y el royalty minero, que esperamos hayan buenas noticias. ¿Significa eso que porque en particular la reforma tributaria no avanzó como esperábamos que nosotros paramos? No. Nosotros seguimos porque es necesario también identificar cómo se gasta. Si hoy día nos dijeran están todos los recursos, tenemos que ser capaces de decir con responsabilidad, estos son los espacios en que hay que invertir, estos espacios ya están cubiertos, esto es lo que el sistema necesita para seguir estando sano, estas son las áreas del conocimiento que no están cubiertas, esta es la forma en cómo promovemos que nuestra industria sea más innovadora e inviertan ellos también más en investigación y desarrollo. Pero así como están las cosas, alcanzar ese 1% de inversión del PIB en ciencia y tecnología, ¿va a ser posible en los años de gobierno? Yo creo que es imposible en los años de gobierno, pero porque es imposible avanzar en un sistema que crezca a una velocidad tan grande como para llegar a un 1%. ¿Ya? Y eso... O sea, hay que sincerar ese objetivo que se hizo al comienzo. Y yo creo que, de hecho, si uno se pone a escarbar, en el fondo el compromiso tiene más que ver con duplicar el financiamiento que existe hoy día para avanzar hacia un 1%. Y es importante. Duplicaremos el presupuesto que entrega el Estado. Exacto. Para ciencias, tecnología, conocimiento e innovación, avanzando a alcanzar una inversión Exacto. del 1% del PIB. Exacto. Y ese matiz, esa precisión es súper importante. Porque hoy día esto es como una casa, ¿verdad? Uno tiene una casa y tiene 3 niños y de un día para otro le dicen, vienen 3 niños más, no te caben a lo mejor los 3 niños en la casa, es necesario agrandarla, es necesario a lo mejor tener una mesa más grande y comprar más sillas para que todos quepan en el comedor y eventualmente otra pieza, en fin. Y por eso vuelvo a la lógica de sistema. Si nosotros queremos avanzar en la dirección del 1%, no basta con poner más recursos en lo que hoy día tenemos. No basta con financiar más proyectos de investigación en la naturaleza de los proyectos que hoy día tenemos, porque eso ya llegó a un tope. Lo que tenemos que hacer es agrandar la casa. Tenemos que tener universidades con capacidades más grandes de investigación, empresas con capacidades de insertar a, qué sé yo, postdoctorantes o personas con grado de doctor que están regresando a Chile. Centros de investigación que tengan más infraestructura para poder desarrollar más proyectos y más experimentos. Más empresas de base científica tecnológica. Entonces, es súper importante el diseño de cómo se gasta esa plata. Y ese diseño no es inmediato, son procesos. Requiere de un tiempo, requiere de maduración. Y por eso el programa habla de duplicar para avanzar hacia el 1%.
porque es la forma responsable de hacerlo. Bueno, todo eso me imagino que son los temas que la tienen ocupada ahora y que son las prioridades del Ministerio. Absolutamente. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ti. A todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.